Hola Internet. Usualmente muchos canales hacen un balance del año que acaba de pasar en un video. Siempre he querido hacer algo así, pero nunca se ha dado. Aprovecharé algunas preguntas que me hicieron al respecto para llevarlo a cabo en esta última parte del Max Power Responde 8. En cuanto a Los Simpson, de lo mejor que dejaron en el 2019 podría incluir algunos capítulos que me gustaron, unos de los que ya hablé y otros de los que todavía no. Lo peor que hicieron en el año no viene de ninguno de sus episodios, sino de un video que subieron a YouTube titulado West Wing Story, en el cual unas congresistas atormentan a Donald Trump en forma de una canción. Ya habían hecho otros videos sobre el presidente, los cuales como mínimo calificaría de inofensivos, pero este es nefasto. Muestra de la falta de agudeza que tiene la serie a la hora de hacer sátira política hoy en día, y creo que lo único positivo que logró fue poner de acuerdo a los partidarios y a los oponentes de Trump en pensar que este video es horrendo, algo que se nota en sus comentarios. En fin, veamos qué hay en la última tanda de preguntas. ¿Cómo reaccionaría si se anunciara un redoblaje entero de la serie con las voces actuales? Creo que eso enfadaría a mucha gente. A mí me intrigaría mucho más saber si usarían ya sea los guiones del doblaje original o adaptarían de manera más fiel los diálogos del inglés o los reescribirían de modo que tuvieran referencias más modernas, lo cual creo que sería lo más ofensivo. El tema del redoblaje resalta la importancia de tener copias físicas o digitales de los programas que nos gustan. Un par de personas me han cuestionado por qué sigo comprando DVDs si ya existen los servicios de streaming. Lo hago porque en cualquier momento las compañías pueden decidir censurar episodios o hacer cambios a sus programas por cuestiones de contratos o algo así. Vean por ejemplo a South Park. Si por alguna razón prefieres el doblaje original de las primeras temporadas que se vio en MTV en Locomotion, no lo vas a encontrar en su sitio web oficial. O yendo más lejos, a menos que alguna alma caritativa los comparta en alguna plataforma, es muy difícil encontrar los doblajes clásicos de los Looney Tunes, de las etapas de Juan José Hurtado o de Arturo Mercado. Siendo realistas, no creo que algo así vaya a suceder con Los Simpson, a menos que sea más rentable el hecho de poner a los actores actuales a volver a grabar más de 300 episodios que pagar regalías por el doblaje antiguo. ¿O saben qué sería peor? Que solo redoblaran los diálogos de Apu con una voz más neutra para hacerlo menos ofensivo. ¿Cuál es tu álbum favorito de Metallica? Difícil pregunta. Podría decir que cualquiera de sus 3 primeros, pero le tengo un cariño especial al Master of Puppets porque tiene mi canción favorita de la banda, Disposable Heroes. Algo relacionado a Metallica que me sucedió una vez es que vi en una tienda la edición especial del Saint Anger, la que traía el DVD con la banda ensayando el álbum completo, por 5,000 pesos. Y eso era todo lo que llevaba en el bolsillo, así que me fui caminando hasta mi casa desde muy lejos por tener uno de sus peores discos. ¿Por qué decidiste estudiar comunicaciones? Tenía esta tonta idea de que algún día trabajaría en un medio de comunicación. Obviamente esto no cuenta, no necesitas tener una carrera para ser youtuber. De todas formas, mi enfoque profesional es mucho más a lo organizacional, a trabajar en empresas. Claro que si hubiera sabido que el mercado estaba tan saturado, hubiera estudiado otra cosa, tal vez alguna ciencia. ¿Qué episodio centenario es el que más te gusta? Los Simpson no les han puesto tanto énfasis a episodios de esa cifra. Fue con el 300 que empezaron a mencionarlo directamente a la audiencia. Por eso no hay mucho de dónde escoger, porque no son episodios tan especiales o destacables en comparación a los demás. Y sí, diría que Basura de Titanes es mi favorito, aunque el de la canción de Skinner, el número 100, es muy bueno también. Hablando de eso, hay un momento donde Marge menciona cuántas veces Homero ha hecho alguna idiotez, a lo que Lisa saca un contador de su bolsillo y dice que son 300, no 400 veces. Pero Marge le dice que juraría que son 302 y Lisa la calla. ¿Cuál sería esa idiotez? No, se refiere al hecho de que Emancipación fue promocionado como el episodio número 300 de la serie, pero el verdadero capítulo 300 es el brazo fuerte de mamá. Y Emancipación es el 302, lo cual hicieron con el fin de tener tiempo suficiente para hacer un gran despliegue promocional de dicha celebración. ¿Cuáles fueron tus discos favoritos de este año? Legends from the Galactic Terror Vortex de Glory Hammer, que es power metal sinfónico y se supone que es una parodia de las demás bandas del género, pero a veces la sátira supera al original.
Colors in the Sun de Voyager, metal progresivo de Australia, su mejor disco en mucho tiempo, teclados ochenteros combinados con guitarras bastante groovy que crean una atmósfera muy épica. Love Exchange Failure de White Word, ¿quién diría que un saxofón encajaría con el black metal? Por lo menos para mí funciona y le da un aire muy nostálgico a la música. Ya si prefieres algo más tradicional de ese género, una de mis bandas favoritas, Enthroned, sacó su álbum Cold Black Suns con temas ritualistas y a la vez muy potentes, como es característico de ellos. Hay muchos otros álbumes que podría haber mencionado. De acuerdo a mi reproductor, estos son algunos de los que más escuché este 2019. ¿Crees que los Simpsons se burlen de Disney ahora que son de ellos, así como lo hacían con Fox? Por supuesto, ya lo han hecho un par de veces. No serían los Simpsons si no lo hicieran. Quien sí se está despachando contra Disney es Family Guy, quien prácticamente incluye una broma contra ellos en cada episodio, incluido uno en el que Meg tiene un orgasmo luego de sentarse en las rodillas de Santa Claus. ¡Felicitaciones, Disney! ¡Excelente adquisición! ¿Cuál es tu película de terror favorita y cuál es la que más te ha asustado? Me alegra que hicieras esa distinción. Creo que nunca superaré el trauma de haber visto El Exorcista a muy temprana edad. Hoy en día no me causa la misma sensación, pero cuando uno es un niño inocente, ese tipo de filmes deja una impresión bastante fuerte. Y mi favorita del género es Siniestro, acerca de un escritor de novelas basadas en crímenes verdaderos que se muda con su familia a una casa en la que ocurrió una tragedia, y encuentra unas filmaciones de varios crímenes motivados por una criatura mitológica llamada Bughuul. Con esa descripción parece no alejarse de otras películas de horror, pero lo que la hace destacar por sobre las demás es su banda sonora, que es maravillosa. Parte de ella proviene de un dúo llamado Aghast, que compuso música muy atmosférica y muy siniestra y que encaja con el ambiente que quisieron crear aquí. Fue dirigida por Scott Derrickson, quien también se encargará de ponerle tintes de miedo a la segunda parte de Doctor Strange. Y antes de que me pregunten, la segunda parte de Siniestro es completamente descartable. Si por razones desconocidas Santa Claus y el Diablo Robot se enfrentaran en combate, ¿quién ganaría? Hay que tener en cuenta que ambos están al mismo nivel, ya que fueron derrotados por Fry y sus amigos. Si fuera un combate físico, ganaría Santa Claus, ya que como vimos el Diablo es un pusilánime. Y Santa es infalible con su ametralladora. Y si fuera un enfrentamiento intelectual, ganaría Santa Claus también, porque al Diablo nunca le salen sus planes como quiere, y Santa perdería la paciencia y sacaría su ametralladora. En el álbum Sin Censura de Los Simpson dicen que el bisabuelo de Abe Simpson es Howland, pero en la serie dicen que es el hijo de Virgil. ¿Cuál es para ti el que podríamos considerar el verdadero? ¿Qué opinas en general del árbol genealógico de Los Simpson y los Bouvier en ese libro? Todo lo visto en material suplementario, es decir, libros, cómics, juegos y demás mercancía rara vez es tenido en cuenta en la serie. Matt Groening hizo esas genealogías por diversión, no para que fueran seguidas estrictamente dentro del show, porque si ese fuera el caso entonces se haría más énfasis en el hecho de que Burns y Homero son parientes lejanos. Ese tipo de cosas las señalo en mis videos porque pocas personas las conocen, no porque tengan alguna relevancia en el supuesto canon del programa. Hablando de eso, ¿por qué en un capítulo Bart dice que es alérgico a los camarones, pero después dice que fue al Salón Verde y comió muchos camarones? En una entrevista del año pasado, Matt Selman dijo que a diferencia de otros programas, Los Simpson no tienen una guía estricta de todas las características de sus personajes. Eso en el mundo del espectáculo se conoce como Biblia, un libro en el que se consignan los gustos, relaciones, enfermedades y demás detalles de los personajes de un programa con el fin de evitar contradicciones. Pero los productores de Los Simpson no van a dejar que algo como la lógica se atraviese en el camino de la comedia. Notar esas pequeñas incoherencias nos queda a nosotros porque ellos no les dan importancia. ¿Planeas viajar a algún país a presentarte o dar un show? Claro, voy a hacer el Tour Max Power 2020 por varias convenciones. Camisetas de I Love Max Power a $15 y te grito Nadie quiere a Milhouse en tu cara por 5. Y estarán incluidos todos los países latinoamericanos excepto Argentina, porque según me informan de su embajada, fui declarado persona no grata por haber dicho que no me gusta su versión de Casados con Hijos y quieren evitar un incidente internacional. Es broma, Argentina, los quiero mucho. ¿Qué opinas de las calificaciones que los Simpson reciben en IMDb?
todos esos sitios de agregación de calificaciones han perdido su validez en estos últimos años. Tanto las compañías televisivas y cinematográficas como la propia audiencia votan en masa a propósito con el fin de inclinar las calificaciones hacia lo que ellos quieren, es decir, no son votaciones honestas. Por eso no le pongo atención a esas cosas, sean de los Simpson o no. ¿Qué opinas de los juegos de terror actuales? Aprovecho esto para mencionar mis juegos favoritos del 2019. Bueno, miento, solo puedo hablar de 2 de ellos ya que me estoy poniendo al día con todo lo que no había podido jugar en la última década. Y de este año que acaba de pasar fueron solamente 2, y de terror precisamente. El remake de Resident Evil 2, el cual es una obra maestra, demuestra que Capcom volvió a tomar el buen rumbo con esta saga y también presenta las posibilidades de esta generación de videojuegos a la hora de crear un ambiente terrorífico. La diferencia entre esta estación de policía y la del juego original es increíble. No puedo esperar a ver qué tienen planeado para la nueva versión del 3. Y el otro juego fue La Bruja de Blair, el cual me lo regalaron. La historia parecía interesante y muy fiel a la película original, pero a medida que va avanzando se pone demasiado caótica. La mecánica del perro prometía en el papel, pero su control deja mucho que desear y se pone desesperante. No lo recomendaría realmente. ¿Piensas que las plataformas de streaming van a reemplazar a la televisión? Aún no, porque todavía existe una gran demanda por contenido en vivo como noticias y eventos deportivos, algo que esos servicios no proporcionan. Y algunos canales están llenando su parrilla con realities, que son programas de bajo costo y que la gente consume en masa. Lo que sí va a causar todo esto es que aumente la piratería, ya que básicamente toda compañía quiere tener su propia plataforma de streaming. Si una persona quiere ver un programa que solo está disponible en una de ellas, entonces tiene que empezar a hacer cuentas o buscar otra alternativa para verlo. Y eso que por ahora en Latinoamérica la cosa es suave. En casa tenemos Netflix y Prime Video, este último porque lo dieron gratis con un paquete. No me imagino cómo será cuando llegue Disney Plus y demás alternativas. ¿Cuál crees que es el capítulo más random de Los Simpson hasta la fecha? Definamos esa palabra primero. Random es algo que sucede o que es hecho sin método alguno o sin seguir algún criterio. Siguiendo eso, podría sugerir el episodio El Gran Perdedor, uno en el que la ciudad actúa exageradamente mal en contra de Bart y al final como si nada hacen todo lo posible por levantar su autoestima. Y la historia secundaria con el colchón tampoco tiene mucho sentido, es como si hubieran pegado ideas a la pared y lanzado dardos para darle forma a la trama. ¿Crees que los Simpson por fin están entrando en el siglo XXI? En los últimos años tuvimos feminismo, drag queens, YouTube, Netflix, etc. ¿Qué opinas de eso? El tema del feminismo siempre ha estado presente en la serie. En cuanto a lo tecnológico, sí tienes toda la razón. La producción del programa se resistió mucho a mostrar a los personajes usando aparatos electrónicos, en un esfuerzo por hacer que el programa fuera atemporal, pero eventualmente se dieron cuenta que mantener esa forma de pensar sería imposible. Si los hubieran incluido de forma más gradual, hasta creo que ayudaría a que la serie no se sintiera tan desfasada. Alguien comentó en algún video de este canal que ver a los Simpson usando Netflix se sentía como ver a nuestros abuelos usando Netflix, y puedo entender ese punto de vista. Preguntas varias sobre nuestro país. ¿Cuál es el plato típico de Colombia que más te gusta? Los buñuelos. Se pueden comer todo el año, pero en la Navidad mucho más, y esa es una de las pocas cosas que me agrada de la época. ¿Prefieres Sábados Felices o También Caerás? Ninguno. Para la audiencia internacional, esos son 2 programas de humor, uno de cuentachistes y otro de cámaras escondidas. ¿Recomendarías alguna película colombiana? El último filme nacional que fui a ver a cine se llama El Páramo. Trata acerca de un escuadrón del ejército que se enfrenta a un fenómeno sobrenatural en medio de una misión. No es la mejor película, pero al menos se aleja de los temas de narcotráfico y el humor chabacano que predominan en el cine de este país. Si la situación sigue tan mal, ¿planeas irte del país y para dónde irías? Desafortunadamente no soy como Homero Simpson, que puede sacar en cualquier momento dinero de su billetera para viajar a cualquier parte. Pero siempre he querido vivir en un lugar tranquilo y silencioso. ¿Tienen alguna recomendación? Alan Moore es fan de Los Simpson. De acuerdo a una entrevista que concedió para promocionar su aparición en el episodio Esposos y Bisturíes, sí lo es. Pero conociendo su reputación, no me extrañaría que hoy en día haya cambiado de opinión y desprecie ese episodio, así como ha hecho con muchos de sus trabajos. ¿Fuiste al evento de la WWE que hubo aquí en Colombia a mitad del año pasado?
Iba a ir, pero surgió un inconveniente personal y no pude. Lo lamento muchísimo porque probablemente esa fue la única oportunidad que iba a tener de ver luchar a Daniel Bryan en vivo. ¿Alguna vez has jugado juegos rítmicos? Cuando me regalaron mi PlayStation 2 venía con un tapete, y me volví relativamente bueno en los juegos de Dance Dance Revolution, pero eso fue hace mucho tiempo. De resto, ningún otro. Ya que las respuestas van a salir en diciembre, algunas de ellas sí salieron, ¿qué objeto relacionado con los Simpson deseaste recibir cuando niño? No recuerdo exactamente qué producto lo ofrecía, pero había una promoción de un dispensador de agua con motivos de la serie, el cual me consiguieron y me duró menos de un día, ya que se lo arrojé a alguien y se le rompió la llave. ¿Cuál fue tu película favorita del 2019? Pues supongo que la respuesta es bastante sencilla de deducir teniendo en cuenta que hice un video entero sobre ella. Recuerdo que en un video mostraste proyectos que querías ver en el 2019 y estaban listadas la película de Lego 2 y Godzilla Rey de los Monstruos. ¿Algún comentario con respecto a esas dos películas? A continuación le dedicaré un par de líneas a cada una de ellas. Sobre las series no, ya que no las he terminado de ver. Como punto de partida no estuvo mal, no me molestó tanto la capitana como a los demás, ya quiero ver a sus personajes en un entorno más épico, más espacial. El asunto con muchas películas de esta lista es que sufren de secuelitis, es más de lo que vimos en la primera parte. Me gustó mucho el giro al final, tiene mucho potencial, y solo quiero un fin de semana en las Bahamas con Marisa Tomei. Mucha gente dijo que fue insulsa y vacía, pero es una película sobre monstruos gigantes peleando, eso fue lo que nos dio y el resultado me pareció muy satisfactorio. De verdad quiero que me gusten las últimas películas de Tim Burton, pero a pesar de su dirección y del gran reparto, solo me dieron ganas de volver a ver la versión animada. ¿Qué diablos fue esto? ¿Por qué no le dieron a Guillermo del Toro lo que quería? Más violencia no significa que un filme vaya a ser mejor. Esta fue mi mayor decepción del 2019. En un mercado donde hay ofertas tan diversas de películas de superhéroes, Shyamalan no tiene mucho que ofrecer. Divertida y entrañable, no tan innovadora como la primera, pero me sorprende que tan poca gente fuera a verla. Tal vez el furor por Lego ya pasó. Ya lo había dicho, uno de los mejores filmes basados en un juego, ojalá el próximo se fundamente más en su temática usual. Esto parece una de esas cosas que fue unida con pegamento y clavos a último minuto para renovar la licencia de una franquicia. Me pareció entretenida, aunque entiendo por qué mucha gente ya no quiera ver más de esta saga, ya que no ofrece algo nuevo. Tenían una trilogía perfecta y pensé que la echarían a perder, pero Pixar lo hizo de nuevo. Maravillosa película. Star Wars GT ya finalizó e hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Para mí cumplió su función de entretener, aunque dudo mucho que vayamos a escuchar de ella en el futuro por nostalgia. Mejor lean el cómic. Me temía que con los 10 años de distancia entre películas fuera a perderse algo de la magia de la primera, pero sigue ahí. Una grata sorpresa con la que DC se dio cuenta que no todo tiene que ser frío y oscuro como Batman. Hubo muchas otras películas que disfruté, que recomiendo y que no estaban en la lista, tales como El Irlandés, John Wick 3, Historia de un matrimonio, El Camino, Midsommar, Oz y Doctor Sueño. Aquí está mi lista correspondiente para el 2020, por lo menos de lo que recuerdo que quiero ver. ¿Qué opinas de La Casa de los Dibujos? Hay ciertos programas de televisión para los que tengo una clasificación particular. No soy fanático de ellos, aunque sé que tienen una gran audiencia, pero tampoco me disgustan. No los veo fielmente, solo cuando no hay algo más que ver. Y no conozco mucho de ellos, pero tampoco me generan el interés suficiente como para investigar más. Entre esos están shows como Bob Esponja, o Friends, o La Casa de los Dibujos. Aunque disfruto otros programas de la misma clase de humor, ese en particular nunca me llamó la atención. Pero entiendo por qué fue tan revolucionario para su época. ¿Crees que entre los fans de Los Simpson existe cierta tendencia a criticar los capítulos recientes sin haberlos visto? Porque aunque la serie no es la de antes, siempre hay capítulos excelentes. Todos tenemos esa clase de prejuicios, eso mismo me pasa, por ejemplo, con las películas live action de Resident Evil.
Solo vi la primera y no me quedaron ganas de ver las otras. Como había dicho antes, para opinar sobre algo hay que verlo, escucharlo o leerlo, etc. Así que probablemente nunca vaya a formar un juicio sobre esas películas, ya que no quiero verlas. Creo que eso mismo les pasa a muchos con Los Simpson. Las nuevas temporadas tienen una mala reputación y en cierto modo es justificada. Si no te interesa ver esos episodios, estás en todo tu derecho, pero cuando veo un comentario estilo "no he visto el episodio, pero pienso que ¿para qué voy a leer el resto de lo que escribes?". ¿Qué me recomiendas leer de Lovecraft? Leí la antología de mitos de Cthulhu y ya no sé qué hacer. Sí, el problema de mucha gente que se acerca al escritor por primera vez es que cree que su obra se fundamenta en los monstruos y deidades tan mencionados en la cultura popular de hoy, pero lo más interesante, a mi parecer, se encuentra en sus historias cuyos personajes se enfrentan a esos horrores ancestrales imposibles de comprender y que por lo general están incrustados en su linaje familiar. Recomendaría entonces que consiguieras alguna versión de sus obras completas, omitas sus primeros cuentos cortos de su juventud que realmente no dicen mucho y comiences por Dagon o La Tumba. ¿Quién es mejor, el abogado de pelo azul o Saul Goodman? Saúl, obviamente. Ese abogado de pelo azul no le llega ni a los talones a ningún otro, ni al pollo de Futurama y ni siquiera a Gil haciéndole de abogado. ¿Qué piensas de los libros que hablan de los Simpson? ¿Leíste Los Simpson y las matemáticas? Sí, he leído algunos, incluido ese. Este año planeo hacer un par de reseñas sobre ellos. Por fin tengo más o menos una idea de cómo presentarlas sin que se pongan muy densas. ¿Cuál es tu juego favorito de WWE y creaste alguna vez un personaje de los Simpson en esos juegos? SmackDown 2 Know Your Role para PlayStation. Lo jugué por horas y horas y horas, sobre todo porque creí uno de esos rumores tontos de colegio que decían que podías desbloquear la triple jaula luego de pasar una cifra absurda de años en el modo principal. Y sí, recuerdo haber creado una versión rudimentaria de Homero Simpson al cual hice ganar todos los campeonatos. Ojalá tuviera ese archivo todavía. ¿Por qué Homero les grita a los alces vuelvan a Pittsburgh? No tengo idea. Lo curioso es que esos no son alces, son ciervos. Esto es un alce. Y en inglés les grita vuelvan a Grosse Pointe, que es un área de Detroit donde según el estereotipo que existe vive la gente más acaudalada, y ahí sí tiene sentido porque creía que los ciervos eran citadinos adinerados. Hubo muchas preguntas sobre las extrañas aventuras de JoJo. Sí, sé que existe desde que tengo memoria, pero por algún motivo su popularidad explotó de este lado del charco en los últimos años. No he visto la serie y por ahora no es una prioridad. Sí recuerdo haber probado su juego de peleas en PlayStation, pero no me pareció algo fuera de lo habitual. ¿Con qué personaje de Obrero y Parásito te identificas más? Con el segundo tipo en la fila. Su historia en la quinta temporada fue una obra maestra televisiva. Mi madre quiere saber si los Simpson realmente predicen el futuro. ¿Has hecho un dibujo de los Simpson o de algún personaje principal o secundario? No soy bueno para dibujar. Si quieren a alguien que haga dibujos bonitos, vayan a ver a la Cuervo Ámbar. ¿Qué opinas de este dibujo, Cuervo? Sí, lo sé, no es bueno. ¿Por qué Homero le pintaría rayas al auto de Flanders? No tienes que gritar. Es una de las tantas inocentes bromas que Homero le juega a su vecino, como arreglar su jardín para que nada vuelva a crecer o hacerle creer que pasó algo horrible en su casa. ¿Cuál piensas que sería el personaje no principal que podría revitalizar la serie si se le diera más protagonismo? Ninguno en particular. Si existiera algún caso, la gente habría clamado de manera orgánica por más participación suya a lo largo de estos 30 años. Lo que sí me gustaría es que se le diera más prominencia al reparto secundario, pero ya hablaré más de eso en la siguiente reseña de la temporada 31. Dado que creciste leyendo los cómics de Tintín, ¿qué opinas de su película del 2011? No tienes idea de lo mucho que la anticipé y me gustó bastante. Mezclaron las historias de varios de sus libros creando su propia aventura. Tampoco esperaba una adaptación cuadro por cuadro, pero me hubiera gustado que presentaran primero al personaje titular antes de introducir a todo su elenco de apoyo, ya que el Capitán Haddock y los policías no aparecieron en los cómics desde el inicio.
aunque veo como algunas de sus primeras aventuras podrían resultar problemáticas hoy en día. Definitivamente fue mucho mejor que esas extrañas películas live action de los años 60. ¿Qué crees que es indispensable en un capítulo de Los Simpson para que sea bueno? Y al contrario, ¿qué crees que no debe tener? ¿Hay un punto máximo de inverosimilitud que no se debe cruzar? Por supuesto, durante las temporadas 5 a la 8 la serie añadió un componente algo surrealista a sus historias, pero resistiéndose lo suficiente para seguir contando historias que satirizaban distintos aspectos de la vida cotidiana con diálogos ingeniosos que cualquiera podría aplicar a su propia realidad, que es lo que hace que los Simpson sean los Simpson. Ya a partir de la temporada 9 en adelante cruzaron ese límite e incluyeron bromas que jamás deberían verse en la serie, simplemente según ellos porque otros programas las estaban haciendo, y eso causó un daño irreversible. Cuando Al Jean retomó el mando del show, intentaron regresar a lo anterior sin cruzar ese punto máximo de inverosimilitud que mencionas, pero desde entonces el ingenio de los diálogos de la serie ha disminuido considerablemente. Por algo rara vez la gente se refiere a ellos. Voy a juntar muchas de las preguntas sobre lucha en una sola respuesta, porque la mayoría son sobre WWE, y siendo honesto, por primera vez en mi vida dejé de ver los shows completos de la compañía, y fue desde el momento en el que Kofi Kingston perdió el título, aunque sigo leyendo los resultados. Estoy cansado de Brock Lesnar, de Charlotte, de Baron Corbin y de Seth Rollins. No hay un sentido de progresión en las historias, el mismo Kofi volvió a donde estaba antes de ganar el título. Espero que no se hayan encerrado en una esquina presentando a Bray Wyatt como el equivalente a un personaje de los Looney Tunes, completamente indestructible. Y esa luz roja estilo Virtual Boy en sus luchas no es agradable a los ojos. Ahora estoy viendo AEW porque es un producto fresco, diferente. Tiene muchas fallas también, pero al menos son 2 horas a la semana y resultan bastante entretenidas. Tal vez esta pausa ayude a que vea a WWE con otros ojos en el futuro. ¿Te disfrazabas en tu infancia para pedir dulces en Halloween? ¿De qué? ¿Te disfrazas aún? La última vez que me disfracé fue cuando tenía 9 años y fue de Batman, pero uno de mis compañeros de clase me robó la máscara y quedé como un triste Bruce Wayne durante todo el día. Al final me la devolvió, pero como retaliación tomé su calabaza de dulces y la escondí. ¿Estuvo eso justificado? No, pero tampoco he dicho alguna vez que sea una buena influencia. Y no me he disfrazado desde entonces, mucho menos de algo de los Simpson, ya que cuando uno intenta representarlos en la vida real, el resultado por lo general es bastante horripilante. Sin contar cuando grabas para YouTube, ¿cuál es el diálogo de los Simpson que más utilizas en el día a día? Eso tiende a variar con el tiempo, pero últimamente mi familia y yo repetimos una bastante oscura en varios sentidos, ya que es aquella que el presentador del programa en donde ejecutaron a Snake dice cuando este muere. ¡Qué lindo! Y aplica para todo. Cuando alguien hace algo estúpido, algo tierno, algo ofensivo, no importa. Solo hay que decir ¡qué lindo! ¿Qué piensas de Chespirito? Me parece muy admirable que haya creado algo que ha trascendido generaciones, cosa que es muy difícil de hacer. Sus programas tienen un humor muy simple, pero hasta el día de hoy se siguen viendo en mi país, y me imagino que ese es el caso en toda Latinoamérica. ¿No crees que la relación entre Bart y Lisa se está volviendo más íntima? A veces parece que cruzan un poco la línea fraternal. Cuando uno hace una afirmación de ese tamaño, por lo general presenta alguna evidencia. No sé qué señales de eso has notado o qué fanfiction enfermo estás leyendo y confundiendo con la serie para decir algo así. Qué cosas, ¿no? Con la pregunta extraña que nunca falta, cerramos esta última parte. Les agradezco por su masiva participación y por sus saludos y felicitaciones, que aunque no las leo en voz alta, sí las aprecio inmensamente. Voy a intentar un pequeño cambio de formato para este tipo de videos. Si no funciona, pues no hay problema, nos veremos en Max Power Responde 9. Me tomaré el 2020 con calma para ver qué cambios se avecinan en esta plataforma y saber cuáles de las ideas que tengo en mente podré implementar, ya que algunas de ellas no tienen que ver con los Simpson, probablemente tendrán cierta reacción negativa, pero como dice el dicho, abajo lo viejo, arriba el núcleo. Por ahora y como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Señor Power, ¿qué significa ADN?